Bienvenidos a cómo jugar a Sí Señor Oscuro. En Sí Señor Oscuro, un jugador asumirá el papel del malvado Rigor Mortis, y el resto será una panda de torpes secuaces que fracasan constantemente. Es un juego grupal con mucho humor donde improvisarás excusas y culparás a tus compañeros sirvientes. Objetivo del juego. El objetivo es evitar la ira de Rigor Mortis durante el mayor tiempo posible y evitar ser el sirviente eliminado. La partida termina cuando un sirviente haya recibido su tercera mirada fulminante y vaya por tanto a ser castigado. Preparación. Al empezar la partida, el anfitrión elige los mazos que van a usar. Puedes elegir el mazo rojo, el verde o combinar los dos. Cada mazo ofrece un abanico de excusas diferente para los sirvientes. El papel de Rigor Mortis, el temible Señor Oscuro, se asigna al azar al comienzo de cada partida. Si algún jugador no desea tomar este papel, puede elegir no entrar en el sorteo. Una vez elegido el Señor Oscuro, el resto de jugadores pasarán a ser los sirvientes. Si los jugadores no están contentos con el resultado del sorteo, pueden cambiar sus roles usando el botón de convertirse en espectador en el menú de muñeca, tomando después el control del otro maniquí. Al empezar, todos los sirvientes reciben automáticamente 3 cartas de excusa y 3 cartas de acción. El Señor Oscuro siempre tiene en su mano de cartas 3 cartas de mirada fulminante. Frente a cada jugador hay un mazo de excusas con su pila de descarte y un mazo de acciones con su correspondiente descarte. El pergamino de historia donde se muestran las últimas 4 cartas jugadas y en el centro el vórtice al que los jugadores lanzan las cartas para jugarlas. Roles de jugador. Un jugador toma el rol de Rigor Mortis, el Señor Oscuro, que tiene poder absoluto y exige explicaciones al resto de jugadores. El resto juegan como sirvientes, criaturas torpes, traicioneras y astutas que tratan de escurrir el bulto culpando al resto de secuaces por sus fracasos. Las cartas. Existen 3 tipos de cartas en Sí Señor Oscuro. Cartas de excusa. Cuando te toque dar explicaciones, inspírate en cualquier elemento de la carta de excusa, como su título, texto o ilustración, para inventar una historia convincente. Cartas de acción. Realiza una acción emparejando una carta de acción con una carta de excusa. El tipo de acción que puedes realizar está determinado por el símbolo que aparece en la carta de acción. Las acciones disponibles son pasar la culpa, espera, al final de la fila y de ninguna manera. Con la carta pasar la culpa desvías inmediatamente la atención del Señor Oscuro hacia otro jugador y hace que su turno comience en ese momento. La carta espera interrumpe el turno de otro jugador. Combinada con una carta de excusa te permite hacer que el jugador al que interrumpes tenga que adaptar su narrativa a la nueva información. Al final de la fila, solo disponible en la caja verde, se juega al inicio de turno y sirve para intercambiar tu mano de cartas con la de otro jugador. A continuación, sigues jugando con tu nueva mano de cartas. De ninguna manera, solo disponible en la caja verde, te permite interrumpir el turno de otro jugador. Ese jugador descarta todas sus cartas de acción y roba una nueva. Si la carta que ha robado es pasar la culpa, puede quedársela y seguir con su turno. En caso contrario, recibirá una mirada fulminante. Las cartas de la caja roja te permiten elegir entre 2 opciones distintas al jugarlas. Cartas de mirada fulminante. Durante la partida, el Señor Oscuro castiga las malas excusas repartiendo cartas de mirada fulminante. La partida termina en el acto cuando un jugador recibe su tercera amonestación. Las placas de jugador indican cuántas miradas fulminantes ha recibido cada uno. ¿Cómo se juega? El Señor Oscuro empieza interrogando a uno de los sirvientes sobre cómo fue la misión. El turno de un sirviente empieza cuando es interrogado por el Señor Oscuro. Este debe jugar de inmediato una carta de excusa para justificar su metedura de pata. Las cartas se juegan lanzándolas al vórtice que hay en el centro de la mesa. Las últimas cartas jugadas se añaden automáticamente al pergamino de historia para que cualquier jugador pueda comprobarlas en cualquier momento. Turno del sirviente. Te toca. Ahora tienes que inventarte una excusa ante la impaciente mirada del Señor Oscuro. Puedes improvisar la historia que quieras siempre y cuando se relacione con la carta que tienes en la mano. Usa el botón de acción secundaria para que el resto de jugadores vean tu carta.
Tu turno puede empezar en cualquier momento si uno de los jugadores usa una carta de pasar la culpa sobre ti. En ese caso, roba inmediatamente una nueva carta de acción. Si por el contrario, el Señor Oscuro te interroga directamente, no robas ninguna carta. Debes jugar al menos una carta de excusa para seguir con tu historia. Durante tu turno puedes jugar como máximo 3 cartas de excusa. Acaba tu turno culpando a otro jugador. Para ello, juega una carta de pasar la culpa junto a una carta de excusa para desviar la atención sobre otro sirviente. Si has conseguido desviar la atención hacia otro jugador, roba cartas de excusa hasta que vuelvas a tener 3 en tu mano. Si tardas demasiado, te quedas sin ideas o no juegas una carta de pasar la culpa para terminar el turno, la ira del Señor Oscuro caerá sobre ti en forma de mirada fulminante. Si al empezar tu turno no tienes cartas de excusa en la mano, recibirás una mirada fulminante inmediatamente. Miradas fulminantes. Como Señor Oscuro, siempre tienes 3 cartas de mirada fulminante en la mano. Úsalas para descargar la ira sobre un jugador que no haya sido lo suficientemente convincente. Comprueba cuántas miradas fulminantes tiene ya el jugador y juega la que corresponde al siguiente nivel. Para lanzar una mirada fulminante, apunta al jugador con la carta y suelta el botón de acción principal. Fin de la partida. Este sirviente acaba de recibir su tercera mirada fulminante. Su única esperanza para seguir jugando es suplicar clemencia al Señor Oscuro. Si el Señor Oscuro considera que la súplica es convincente, el sirviente podrá robar una carta de acción. Si la carta robada no tiene la calavera de Rigor Mortis, el sirviente se salva. Deberá recuperar su mano anterior de la pila de descarte y tendrá una última oportunidad para dar una nueva excusa. Si no convence al Señor Oscuro, la partida habrá terminado. La partida de Sí Señor Oscuro termina cuando un sirviente recibe 3 miradas fulminantes y no consigue librarse del castigo suplicando clemencia. Y hasta aquí llegamos con Sí Señor Oscuro. Reúne a tus amigos, prepara tus excusas y evita la ira de Rigor Mortis en All on Board.